Decirle a los chicos del equipo que hagan a ver, chicos, vamos a hablar hoy día de neoplasias malignas del hígado. Siéntate, muchachos. Bueno, el plan de clases, bueno, vamos a ir. Frente a eso y no va a haber porque sé que han estado estudiando. Supongo que no han estudiado, pero algo habrán leído, supongo, pero yo porque voy a preguntar igual. Bueno, frente no va a haber. Bueno, los logros de su busca, digamos, en el aprendizaje de eso, identificar los tipos de neoplasias malignas más frecuentes del hígado. Hay varias neoplasias malignas, pero cuando menos las más frecuentes. Y conocer los factores de riesgo de cáncer hepático, prevención y screening en los grupos de riesgo, que eso va a ser importante que lo sepan para que después, y de hecho cuando sean internos o serumistas, van a ayudar mucho en esta parte de la prevención. Y identificar el diagnóstico y tratamiento del NM de hígado más frecuente. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por un caso que después ustedes van a tener que resolver solos. Era hace el año 2017 y existía un paciente real, varón de 37 años, natural y procedente de Apurímac con antecedente de madre con hepatitis B y había llegado por un tiempo de enfermedad de un mes, de dolor abdominal en hipocondrio derecho, hipopunzada, intermitente de moderada intensidad, por lo que acude al centro médico de allá, de Apurímac, donde realizaron una ecografía abdominal, le encuentran una masa hepática de 158 milímetros que ocupa todo el lado izquierdo y parte del lado derecho. Bueno, lo derivan al hospital, ¿no? Y encuentran un alfa-fetoproteína de más de 316.000, un antígeno de superficie positivo para hepatitis B, un anticore total positivo, con carga viral indetectable en ese momento, hepatitis C negativa. Dentro de los exámenes del laboratorio, lo positivo está en rojo, la gamma glutamil en 343. La tomografía y resonancia magnética observa una gran masa tumoral que ocupa los segmentos 2, 3, 4, 5 y 8, no metástasis pulmonares, no ascites. Estaba este paciente en un piso de gastroenterología, toman una biopsia y encuentran carcinoma hepatocelular. La imagen de la resonancia se ve como lleva todos los segmentos 2, 3, el 4. Esta es la hepática derecha, por lo tanto la proteína 0 segmentos 8 y 5, 8 y 5. O sea, todo el hígado izquierdo más la sección anterior derecha del hígado y solamente le queda prácticamente muy poco hígado realmente, ¿no? Solamente le quedaría el segmento 6 y el segmento 5. Pregunto yo, ante tal tumoración, ¿habrá alguna opción terapéutica o paliativa? Vamos a ver, ¿ok? ¿Alguien se anima a dar alguna respuesta? ¿Operamos, no lo operamos? ¿Rezamos? Rezamos igual por su nombre. Bueno, en primer lugar, según el Globocán hace 2020, el cáncer de hígado en nuestro país está más o menos ubicado en el puesto 10 en relación a los otros cánceres en general, que afecta tanto hombres como mujeres casi en igual proporción. Tenemos tumores de tipo epiteliales y no epiteliales en el hígado. Recordar esto dentro de los tumores hepáticos primitivos, ¿no? Porque también tenemos tumores hepáticos metastásicos, ¿no? Aquellos que comienzan de repente es un cáncer gástrico con metástasis ahí, o colon con metástasis ahí, o de donde puede ser, pero con metástasis hepática. Pero dentro de los primarios vamos a tener los epiteliales y los no epiteliales. Dentro de los epiteliales, el más frecuente es el hepatocarcinoma y su variante del hepatocarcinoma fibrolamelar que se ve más en pacientes jóvenes, y el colangiocarcinoma intrahepático. ¿Okay? Vamos a tener otro tipo de neoplasias, como por ejemplo el cistoadenocarcinoma biliar, que es poco frecuente, pero es importante que lo conozcan porque es la única tumoración quística en el hígado que es maligna. Y tenemos otro tipo de tumores no epiteliales, que son menos frecuentes, ¿no? Los angiosarcomas, los hemangioendoteliomas epitelioides, en fin, de otras variedades de sarcoma. Vamos a hablar de los más frecuentes dentro de los primitivos, que es el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma. Y daremos por ahí una pincelada de lo que es el cistoadenocarcinoma y después comentaremos dentro de las metástasis hepáticas. Vamos a comentar la metástasis hepática de carcinoma colorectal, que digamos, el cáncer colorectal es uno de los más frecuentes, es el más frecuente del aparato digestivo y por lo tanto vamos a comentarlo un poquito en relación a la metástasis que da. Y en el mundo, para 2012, por ejemplo, hay lugares donde tienen una incidencia bastante alta de hepatocarcinoma, que usualmente va a ser la región del Asia y algunas partes del África, y en América del Sur está un poco más baja, incidencia baja, menos de 5 casos por 100.000 habitantes. Eso fue en 2012. Después en 2020 vemos de que la incidencia de cáncer de hepatocarcinoma ha ido aumentando, y de lo que era menos
de 5, estamos hablando de que ahora estamos en casi 7, 6.83. Entonces esto ha ido aumentando y eso hay que tenerlo en cuenta. Y bien, para el hepatocarcinoma o para el manejo del hepatocarcinoma hay diferentes guías, las americanas, las europeas, las asiáticas, las africanas. Las guías con las que más utilizamos nosotros es las guías europeas, y porque son un poquito más cercanas, digamos, a la manera como venimos trabajando acá. Y en los últimos años también la europea como que se ha fusionado mucho con la americana, y la americana como que está haciendo un poquito más de caso a los europeos. Bueno, tenemos esta guía de 2012, que si quieren la pueden leer, pero después apareció esta guía en 2018, donde vieron algunas variaciones en cuanto a los tipos de tratamiento. En 2022 se reunieron igualmente en Barcelona para hacer esta nueva guía en 2022, y la última es esta, en el 2023, que el grupo europeo ha ayudado al grupo americano en poder conseguir esta guía de hepatocarcinoma. Y de hecho, en noviembre de este año hay una reunión en Barcelona justamente para ver si hay una actualización de esta guía. Esta guía se va actualizando realmente algunas variaciones, o bien año a año, o bien dando algunas indicaciones en relación a lo nuevo que está apareciendo. Bueno, los factores de riesgo, fundamentalmente para hepatocarcinoma, van a ser hepatitis B, C, alcohol. Tengan cuidado, chicos, no tomen mucho alcohol. La enfermedad de hígado graso no alcohólico, el famoso NASH, ¿cómo se llama? La asociación con obesidad, y la cirrosis hepática. Que en buena cuenta también todas estas enfermedades finalmente pudieran desarrollar cirrosis hepática en un tiempo. Entonces hay que tener en cuenta mucho, también está poniendo en cuenta. Dentro de todas las guías que hay de hepatocarcinoma, incluyendo la última, es un poquito engorroso para el estudiante de pregrado poder entenderla, porque tiene varias aristas, y sobre todo ahora, hoy por hoy, con los nuevos manejos de relación a tipos de quimioterapia y algunos inmunoterapia incluso que se está dando. Entonces es un poquito complejo. Sin embargo, esta guía, que está dentro de sus lecturas obligatorias, que está en español, o sea, de paso, nos ayuda mucho porque nos orienta un poquito mejor, cuanto menos para ustedes, que puedan leerlo y puedan ser más comprensivos. Así que les recomiendo revisarlo. Supongo que ya la revisaron, si no la revisaron, revísenla. Por ahí, algunos conceptos han variado en relación a la última guía, pero son conceptos muy de especialista, digamos. Así que sería bueno que lo revisaran. Bien, dentro de la prevención y recomendaciones para justamente lo mejor es prevenir antes que lamentar con hepatocarcinoma, porque cuando tenemos pacientes con hepatocarcinoma en nuestros hospitales son como este paciente, muchos de ellos, pacientes que tienen muy avanzados y que de repente no se pudiera hacer mucho, de repente en algunos casos. Entonces lo ideal es la vacunación universal contra hepatitis B, que de hecho esto ha frenado mucho que algunos pacientes lleguen a tener cirrosis o a tener hepatocarcinoma. Y una vez que ya se tenga el diagnóstico de hepatitis crónica viral, tenemos que iniciar tratamiento antiviral, ¿no? Y esto, bueno, solo va a haber mejor un gastro, pero de todas maneras tenemos que tener en cuenta que si el paciente tiene factores de riesgo, es mejor pedir una serología y iniciar el tratamiento. Una vez establecida la lesión hepática asociada a cirrosis o pacientes con infección de hepatitis B, la eliminación del agente etiológico disminuye, pero no elimina el riesgo de aparición del hepatocarcinoma. Sin embargo, disminuye bastante el riesgo, diagnostico al paciente de hepatitis B, comienzo con el tratamiento, usualmente con el Tecavir, y probablemente no desaparece de todo el riesgo de hacer HCC, pero lo disminuye bastante. Pero evidentemente ya sabemos que es un grupo de riesgo para desarrollar HCC. En los pacientes con cirrosis asociadas a virus de hepatitis C mantienen el riesgo tanto de hepatocarcinoma de novo como de recurrencia de hepatitis C. Entonces hay que tener, recurrencia de hepatocarcinoma, perdón. Entonces hay que tener en cuenta que también este es un grupo de riesgo y en algunos casos se puede dar tratamiento. Y se recomienda que en este tipo de pacientes haya una vigilancia estricta con ecografía. Entonces es por eso que el screening de hepatocarcinoma se debe hacer una ecografía abdominal cada 6 meses en estos pacientes de riesgo, ¿no? Pacientes que tienen cirrosis hepática, pacientes que están en lista de espera de trasplante hepático o portadores de virus de hepatitis C o hepatitis B. ¿Okay? Entonces, en estos pacientes hay que tener en cuenta de que estos pacientes tienen mayor predisposición a hacer hepatocarcinoma y por lo tanto las guías internacionales recomiendan de que se tiene que hacer una ecografía cada 6 meses en estos pacientes. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar al hepatocarcinoma pequeño, de menos de 2 centímetros probablemente, cuando haya opción para que se pueda dar un tratamiento y obviamente la sobrevida del paciente sea mejor. Entonces, en estas ecografías, en este cribado ecográfico destinado a estos grupos de riesgo,
tenemos que verlo. Si encontramos un nódulo de menos de 1 centímetro, se repite la ecografía ya no a los 6 meses, sino a los 3 o 4 meses, y se ve. Si se mantiene estable durante 24 meses, se vuelve nuevamente el cribado convencional, que es de ecografía cada 6 meses. Pero si se ve que crece, tenemos que iniciar ya el algoritmo cuando vemos un nódulo de más de 1 centímetro. Y cuando vemos un nódulo de más de 1 centímetro, tenemos que pedir algún examen que nos ayude más en poder ver si esto es un hepatocarcinoma o es un nódulo de regeneración. Y para esto nos sirve una tomografía trifásica de abdomen. Si de repente con la tomografía trifásica de abdomen, el patrón característico del hepatocarcinoma es la hipercaptación en la fase arterial y el washout o el lavado en la fase venosa. Comentábamos en algún momento que para el hígado lo mejor es las tomografías trifásicas, tiene la fase arterial, la fase venosa y la fase de equilibrio, y de acuerdo a cada una de sus fases van a tener algunos tumores ciertas características. Y estas características nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico del paciente. En el caso del hepatocarcinoma vamos a tener que es un patrón característico que en la fase arterial capte contraste y en la fase portal se lave el contraste, como se ve acá. Uno ve esto en una imagen, no necesita biopsia y simplemente este paciente es un hepatocarcinoma en la mayoría de los casos. Excepcionalmente de repente podrán necesitar una biopsia. Entonces cuando es más de 1 centímetro es mejor pedir ya una tomografía trifásica. Si no lo tienes todavía muy claro, de repente, entonces subir el siguiente paso, que es una resonancia magnética, ¿no? Que mayormente se puede hacer con sustancia común, ¿no? Pero si no se pudiera, y a pesar de eso se tuviera el problema de que no se pudiera, ¿cómo se llama? Con la contraste normal, que es el gadolínio, no lo tuvieras todavía muy claro si esto es un hepatocarcinoma o no, entonces vamos a una resonancia magnética con sustancias hepatoespecíficas, que es el ácido gadoxético. El contraste hepatoespecífico en nuestro país solamente hay en algunas instituciones privadas que hacen resonancia, no lo tienen todas las instituciones, ¿okay? Tenerlo en cuenta eso, porque obviamente y no es muy barato, ¿eh? Entonces, pero podríamos reservarlo para pacientes que de repente con tanto tomografía de trifásica con contraste convencional y resonancia magnética con contraste convencional, que es el gadolínio, no pudiéramos ser capaces de poder discernir si esto es un hepatocarcinoma o no. Si es positivo, evidentemente vamos a hacer el estadiaje y el tratamiento del hepatocarcinoma, y si alguna de estas fuera negativa, vamos a subiendo la imagen, ¿no? Si no lo tengo claro en la tomografía, la resonancia trifásica. No lo tengo claro en la resonancia magnética trifásica convencional, resonancia magnética trifásica con sustancia hepatoespecífica. Bien, el cuadro clínico del hepatocarcinoma realmente es asintomático al inicio y ya comienza a desarrollar síntomas cuando esté más de 5 centímetros, ¿no? Porque comienza a hacer efectos de presión o comienza a distender la cápsula hepática, ¿no? Y menos del 30% de hepatocarcinomas son diagnosticados fuera del programa de cribado, ¿no? Y podrían tener algún tratamiento curativo. Cuando hacemos el cribado podemos ayudar al paciente a darle la opción terapéutica, pero cuando no hacemos el cribado, ya lo vemos en estadios más avanzados, donde ya hay hepatomegalia, ictericia, citis, donde ya no se puede hacer nada por el paciente. En relación al diagnóstico, el diagnóstico no invasivo, solo en cirróticos, esta tomografía con este patrón característico de captar contraste en la fase arterial y lavado desde fase venosa, suficiente, no necesitamos biopsia en el caso de pacientes cirróticos, que son las que tienen mayor predisposición a hacer hepatocarcinoma. En diagnósticos patológicos en nódulos en no cirróticos, porque también se puede dar hepatocarcinoma en no cirróticos, dentro de los hepatocarcinomas, digamos que el 70-80% son en hígado cirrótico. En un 10, 15%, hasta 20% son en hígado no cirrótico, por si acaso. Entonces, el diagnóstico patológico en nódulos en no cirróticos y en casos atípicos o no concluyentes en imágenes radiológicas. ¿Qué significa esto? De que si tengo un paciente no cirrótico y tengo una imagen característica de tomografía, tendríamos que ver si es muy característica, podríamos obviar la biopsia, pero si no es tan característica, tendríamos que hacer una biopsia para ver si realmente esto se trata de un hepatocarcinoma o se trata de algún otro tumor, ¿ok? Y también podríamos reservar la biopsia para cuando son cirróticos y de repente no es muy clara las imágenes. Una vez que diagnosticamos el hepatocarcinoma, tenemos que hacer estudios de extensión, ver si hay metástasis del estadiaje. Y para esto, tomografía torácica, tomografía pélvica,
tenemos que si de repente la imagen de hepatocarcinoma la diagnosticamos con tomografía, sería bueno pedir una resonancia magnética trifásica. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética va a poder ser más sensible a nódulos de menos de 2 o 1 centímetro, que la tomografía podría no captar. Entonces hay que tener en cuenta tomar una resonancia magnética de abdomen trifásica, y ya quedaría a criterio si es que hay algún dolor óseo, un dolor muscular, en fin, la gamografía ósea. Y el alfa feto no sirve para el diagnóstico, pero sí sirve para el seguimiento, y es importante tenerlo el alfa feto una vez diagnosticado, para que cuando le demos el tratamiento podemos ver cómo cae ese alfa feto, y cuando hay recurrencias pudiera aumentar. Entonces nos sirve más el alfa feto como seguimiento. Para los sistemas de estadificación del hepatocarcinoma, esos que están ahí y más, TNM, BCLC, CUP, Pitocchio, en fin, una serie de sistemas de estadificación. Pero los que nos va a ayudar y nos ha ayudado probablemente en los últimos 20 años, se creó en la ciudad de Barcelona. Esa es la Sagrada Familia en Barcelona. Y es justamente en el Clínic de Barcelona es donde se determinó, se estableció, se creó este score, que es el BCLC. Este BCLC es el score que se hace en hepatocarcinoma en pacientes cirróticos nada más, solo en pacientes cirróticos. Y nos va a ayudar a que, dependiendo del estadio, podemos definir algún tipo de tratamiento o de terapia en estos pacientes. Entonces, este BCLC, las siglas es Barcelona Clinic Liver Cancer, ¿no? Es recomendado como un sistema de predicción pronóstica y de elección en el tratamiento en hepatocarcinoma. No es un score perfecto, sin embargo, de todos los scores que hay, que es el que probablemente se aproxima un poquito más a predecir la sobrevida de acuerdo al tipo de tratamiento que se pueda dar dependiendo del estadio del paciente. Y este BCLC toma en cuenta 3 variables importantes. Uno, el child, para ver la funcionalidad hepática, porque se hace en hígados cirróticos, el estadiaje en sí en relación a si la tumoración está comprometiendo estructuras vasculares, macrovasculares, si está comprometiendo de repente fuera del hígado hay metástasis, en fin. Y además de ello, que vendría a ser como algo parecido al TNM, y también tiene en consideración el perfil físico de la persona, y para esto utiliza el ECOG, que es casi similar al carnóstico, que es más o menos el ECOG 0, es aquel persona asintomático con actividad normal, probablemente todos ustedes, ECOG 0, ¿no es cierto? Pero si ya el paciente comienza a tener sintomatología, pero de manejo ambulatorio, ya es un ECOG 1, ¿no? Y así va aumentando el ECOG conforme el paciente vaya siendo más, puede hacer sus actividades de la vida diaria, o comienza ya a estar más tiempo en cama o sentado, y en fin, ¿no? Bien, el TNM en sí, como se llama, lo conocemos, la séptima edición. Esto lo que el TNM nos va a ayudar, pero no al inicio para encasillarlo y a ver qué tipo de tratamiento, sino nos va a servir cuando ya tenemos la pieza operatoria, por ejemplo. Cuando ya tenemos la pieza operatoria después de una resección hepática, o después en un explante hepático, en el caso de un trasplante hepático, entonces ahí sí vamos a poder tener la T y la N. Y la M, que es la metástasis, ya lo veremos obviamente en los estudios de estadiaje. Pues bien, entonces vamos a ver ese BCLC, que a veces es un poco complejo de entender, y algunos creen que solamente los que están en Barcelona lo pueden entender, pero realmente sí es un poco digerible cuando uno comienza a hablar. Entonces, paciente con hepatocarcinoma diagnosticado en paciente cirrótico. Como lo voy a repetir, el BCLC solo sirve para hepatocarcinoma en paciente cirrótico, no es para paciente no cirrótico. Y este hepatocarcinoma, después de haber hecho su estadiaje, su resonancia y todo, vamos a tener que ir catalogándolo en diferentes estadios. Tenemos el estadio muy inicial o el estadio 0. Tenemos el estadio, el muy inicial es el 0, el estadio inicial es el estadio A, el estadio intermedio es el estadio B, el estadio avanzado es el C y el estadio terminal es el D. El estadio muy inicial es un hepatocarcinoma único, de menos de 2 centímetros, ese que usted detectó en el cribado, ¿no? Y entonces vemos si la función hepática es conservada, se refiere de que usualmente va a ser un Child-As, una hipertensión portal, un ECOG en 0, un paciente aparentemente asintomático. Y tenemos que ver en este paciente, ¿el paciente es candidato a trasplante o no es candidato a trasplante? Tendrá mucho que ver la edad, porque hay límites de edades. Pacientes, por ejemplo, en nuestro país, más de 65, 68 años, excepcionalmente en comité pueden pasar a trasplante, pero la mayoría hay un límite de edad de más de 65 que ya no pueden ingresar a la lista de espera, salvo
alguna reunión multidisciplinaria donde vean de qué se incluye entrar. Los pacientes jóvenes de 70 años, probablemente ese paciente no entra en lista de espera en nuestro país y probablemente en algunos otros. Bien, entonces si el paciente no es potencial para trasplante, entonces el paciente va a ablación. ¿Qué es ablación? Ablación es utilizar utilizar una energía de radiofrecuencia o similar, donde uno ve por ecografía, eso lo hace el radiólogo intervencionista, ¿no? Ve por ecografía el nódulo, coloca la aguja con guía ecográfica y quema la lesión. ¿Okay? Eso es radiofrecuencia. Además de la radiofrecuencia hay otros tipos también, pero cuanto menos quédense con el concepto de que estas medidas ablativas sirven para quemar y una de las opciones es la radiofrecuencia. Si el paciente es tributario para trasplante, entonces va a ir a ser tratado de acuerdo a cómo sería tratado si fuera un estadio A. Y en este estadio A vamos a tener o bien un tumor único o máximo 3 nódulos de menos de 3 centímetros. Si el tumor es único, tenemos que ver cómo está la bilirrubina y cómo está la gradiente de presión portal. ¿Por qué? Porque cuando el tumor es único y vamos a ir a una resección hepática en paciente cirrótico, tenemos que tener en cuenta de que solo van a resecciones hepáticas los pacientes cirróticos si es que no hay hipertensión portal. Y la manera de medir la hipertensión portal es con una gradiente de presión portal que lo hace también la radiología intervencionista. Y de manera indirecta, porque a veces no tenemos, a veces esa medición porque faltó de repente a un equipo en nuestro país, entonces tenemos que ver consideraciones clínicas. Y dentro de ellas la bilirrubina tiene que estar dentro de límites normales. Si la bilirrubina está anormal, las plaquetas están en menos de 100.000, la bilirrubina en más de 1, y entonces son indicios de que este paciente ya no podría ir a resección hepática. Pues bien, volvamos entonces. Tumor, estadio inicial, estadio A, único, sin hipertensión portal, vamos a resección hepática, teniendo en cuenta la volumetría, ¿no es cierto? ¿Cuánto de volumetría del remanente deberíamos tener un paciente cirrótico, Chaila, sin hipertensión portal para hacer una resección hepática? 40, 50. 40-50% es lo que deberíamos tener. Si tenemos eso, pues entonces podríamos ir a resección. Si no lo tenemos, tendríamos que ir de repente a una embolización portal y después a una resección hepática. Bien. Pero si el paciente con tumor único tiene hipertensión portal, entonces su opción, la mejor opción del paciente sería el trasplante. Pero tenemos que tener en cuenta si qué enfermedades tiene concomitantes. Si el paciente tiene una comorbilidad muy importante, por ejemplo, es cardiópata, no va a aguantar el trasplante, por ejemplo, eso tendría que ver ya con los riesgos quirúrgicos. Si el paciente por las comorbilidades de alto riesgo no puede ir a trasplante, entonces iría a ablación. Lo que comentábamos hace un momento, una opción es la radiofrecuencia. Sea con cualquier método, microondas, lo que fuese, van a ir prácticamente a quemar la lesión. Cuando tenemos nódulos, varios nódulos, pero máximo 3 nódulos de menos de 3 centímetros, igualmente vamos a ver, hay enfermedades, hay comorbilidades importantes de riesgo o no. Si no hay comorbilidades de riesgo, el paciente va a trasplante. Pero si hay comorbilidades de riesgo, entonces va a ablación a la cabeza, la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es buena hasta un tamaño de nódulo de 3 centímetros. Ya más de eso no es bueno, por eso es que hay esta parte de acá. Ahora, cuando el paciente va a trasplante y está en este estadio, sea el inicial o muy inicial, tiene que tomar en cuenta y tiene que tener unos criterios que se llaman los criterios de Milán. ¿Cuáles son los criterios de Milán para quien revisó el PPT? ¿Cuáles son los criterios de Milán? Ya no es un equipo de fútbol, Los criterios de Milán en trasplante hepático los creó el doctor Mazzaferro en Milán, Italia, hace muchos años atrás, en donde se vio de que la mejor sobrevida que tenían los pacientes con hepatocarcinoma y tenían indicación de trasplante cuando el tumor medial era único y de máximo 5 centímetros, o pudiera ser hasta 3 nódulos de menos de 3 centímetros, sin metástasis hepáticas ni invasión macrovascular.
Y en estos pacientes, cuando se hacía el trasplante hepático, su sobrevida podía ir a más del 70% a 5 años, en algunos años hasta 80% a 5 años. Cuando se excedían de estos criterios, la sobrevida era menor y no tendría razón mucho hacer un trasplante. Hoy por hoy hay algunas excepciones de ello, sin embargo son consideraciones muy precisas, entonces hay que tomarlo en cuenta el tema de los criterios de cuidado. Pues bien, vamos después al estadio. ¿Qué pasa si el hepatocarcinoma ya no lo diagnostico acá? Lo ideal sería diagnosticarlos en este estadio, bien el 0 o bien el A. ¿Por qué? Porque sea la ablación, la resección o el trasplante, la sobrevida a 5 años va a ser más o menos buena, por encima de un 70% a 5 años. Pero cuando ya vamos al estadio intermedio, estadio B, cuando es multinodular, es decir, más de 3 nódulos, de más de 3 centímetros, a pesar de tener una función hepática preservada y un ECOG 0, el paciente ya no puede ser tributario a ninguno de los 3 tratamientos que son más o menos curativos o de mejor sobrevida, vamos a decir. Sino este paciente va a ir a lo que es la quimioembolización, que en sus siglas se llama TACI, ¿no? Que es una embolización transarterial, es una quimioterapia con embolización a la arteria. ¿En qué consiste esto? La radiología intervencionista también lo hace, coloca un catéter por la arteria femoral, se sube a la aorta, se va al tronco celíaco, se va a la arteria hepática, localiza la arteria que está irrigando el tumor y lo que hace es dar una sustancia de quimioterapia que es la doxorubicina, pone un plato y emboliza justamente esa zona de la arteria y la neovascularización que está dando, digamos, la alimentación a ese tumor. Pero eso, a pesar de que aparentemente podría uno decir ya, con eso se cura, no, porque solamente esto es paliativo. Excepcionalmente, dependiendo del tamaño de la lesión, va a lugar a ser de todas maneras curativo. A veces aparentemente, vamos a decir, quema toda la lesión, pero después recidiva, al poco tiempo. Entonces, cuando estos pacientes ya necesitan de quimioembolización, porque el estadio es intermedio, ya la sobrevida ya llega a 2.5 años, 2.3 años, 2.7 años, no llega ni siquiera a los 3 años. Y cuando vamos a un estadio más avanzado, donde ya comienza a haber invasión vascular de la porta, de la cava, ya hay diseminación extrahepática, es decir, hay metástasis, a pesar de que la función puede estar preservada, pero ya estamos hablando de un ECOG 1 o 2, ya el tratamiento ya ni siquiera le puedes dar TAC, le tendrías que dar algún tipo de tratamiento sistémico. Que antes, hasta hace aproximadamente unos 5 años, donde solamente existía el sorafenib, en estos casos la sobrevida solamente era de 10 meses. Hoy por hoy ya hay otros, digamos, otras líneas de quimioterapia y de inmunoterapia que están haciendo de que el paciente pueda vivir más de 1 año, pero menos de 2. ¿Okay? Y bueno, por último ya el estadio terminal, cuando ya hay una disfunción hepática severa y realmente el tumor está avanzado, con metástasis y todo, ya no solamente medidas de soporte lo que se le da al paciente. Entonces mi ideal es encontrarlo en los primeros estadios para darle alguna alternativa. En buena cuenta, todos estos hepatocarcinomas, en general los tumores, siempre tiene que haber un equipo multidisciplinario, ¿no? Para decidir qué tipo de tratamiento se le va a dar al paciente. ¿No? En los muy tempranos hablábamos de la ablación, ¿no? Nos comentábamos de la radiofrecuencia. Antes se hacía lo que era el PEI, hoy ya casi no se hace más ablación por radiofrecuencia. Eso es un poco más fino realmente. Cuando no se puede hacer la radiofrecuencia por vía percutánea, la opción es hacerla por laparoscopía, también no vía ecográfica, se hace por laparoscopía. Cuando no se puede hacer por percutánea, cuando la lesión es subcapsular, cuando está cercana al ducto biliar o de la vesícula, yo puedo quemar la vesícula y voy a hacer una peritonitis, entonces no va para percutánea, tendría que ir para la laparoscopía y ahí uno puede sacar la vesícula y quemar sin problemas el nódulo. Si está cerca de una víscera hueca o diafragma, igualmente, tampoco no se puede hacer por percutánea, se tendría que hacer por la laparoscopía y cuando está muy cercana a los vasos tampoco. Hacer el ecógrafo contra la laparoscópico, se encuentra la lesión, se quema con la aguja de radiofrecuencia. Bien, cirugía. Cirugía, vamos a ver en la parte quirúrgica cuáles son tributarios a cirugía. Los hepatocarcinomas o carcinoma hepatocelular en hígados no cirróticos, la primera alternativa es la cirugía, la resección hepática. Eso es de inicio. ¿Por qué en el cirrótico hay toda esa historia de que no en todos se resección, en otros trasplantes, en otra relación? Por la función hepática. Que no podemos hacer una gran resección hepática en un paciente cirrótico. Sobre todo si son cirrosis B o C, imposible. Entonces por eso hay otras alternativas. Sin embargo, en un hígado no cirrótico, la primera elección es una resección hepática. Con todas las consideraciones que comentamos en técnico
postoperatorio. Entonces, el tratamiento de primera línea en un tumor único, no cirróticos y cirróticos con función hepática conservada sin hipertensión portal, bilirrubina normal, gradiente de presión portal menos de 10 milímetros de mercurio y plaquetas mayor de 100.000, entonces en este caso sí podemos hacer una resección hepática. Siempre en centros de referencia, la resección puede ser hepática abierta, laparoscópica, robótica, ahí es el centro que hubiera. Entonces tener en cuenta, hígados no cirróticos, resección hepática como primera opción. Hígados cirróticos con función hepática preservada, teniendo en cuenta una gradiente de presión de menos de 10 milímetros, plaquetas de más de 100.000, bilirrubinas normales, también su primera opción sería una resección hepática, ¿no? Cuando no tienen hipertensión portal. Y bueno, las resecciones hepáticas, habíamos hablado en técnica que son anatómicas y no anatómicas, y las anatómicas son las que seguían el BRIPAM, y en hepatocarcinoma, por el tipo de biología tumoral, tenemos que hacer resecciones anatómicas. No hay forma de hacer resecciones no anatómicas, porque si no, no hacemos nada. Tenemos todo el BRIPAM, esto ya lo conocen, esto vamos a pasar porque eso ya lo conocen, lo de la ecografía igual, vamos a irse acá hacia arriba. Como tenemos un paciente, si ustedes ven esta hepática derecha, básicamente es una resonancia, y se ve una tumoración que está medio pegada a la hepática derecha. Acá parece que está un problema. No sé si funciona el ecografía. Bueno, acá le hicimos una ecografía intraoperatoria y se vio que el tumor invadía la hepática derecha. Entonces es importante tener la ecografía intraoperatoria porque si no la tenemos podríamos ir a solamente sacar un segmento, una sección y de repente compromete más y estamos dejando enfermedad. Acá no se puede ver la ecografía, en la ecografía se veía cómo comprometía la hepática derecha y se tuvo que hacer una hepatectomía derecha. En el tumor, esta es la hepática derecha, se ve como el tumor está infiltrado. Y gracias a la ecografía pudimos verlo en el intraoperatorio. Bueno, la resección hepática realmente la mortalidad es muy baja, la sobrevida va por encima, dependiendo de la literatura, 50, 60, 70%, 80%. El problema de la resección hepática es la recurrencia, que al año pueden recurrir el 20%, a los 3 años el 50% y a los 5 años el 75%. Y en el caso que recurra en un hígado cirrótico, tendremos que ver la recurrencia y igualmente volver a nuestro score del BCLC y ver qué tipo de tratamiento le pudiéramos dar al paciente. Si existe neoadyuvancia o adyuvancia, hoy por hoy no existe. Existen algunos estudios experimentales ahora que están viendo la forma de dar adyuvancia en algunos pacientes después de resecciones o trasplantes, pero realmente está en investigación, no hay nada por el momento de adyuvancia ni adyuvancia. Y en relación al trasplante hepático, tenemos algunas recomendaciones. Lo que comentamos hace un momento, de que para el trasplante hepático tenemos que cumplir los criterios de Milán. Y cuando cumplimos los criterios de Milán, entonces la sobrevida sí va a ser más del 70% a 5 años, la recurrencia es baja con el trasplante, de menos del 10%, y la mortalidad es mínima en el perioperatorio, evidentemente en centros digamos de gran experiencia. En el donante, no solo para tener una idea, no tienen que saber cómo es el trasplante, pero para que tengan una idea de lo que es el trasplante hepático, en el donante cadavérico, aquel que está con muerte encefálica, se saca el hígado, el riñón, los órganos que digamos, tienen posibilidades de poder ser injertados en un paciente receptor o en varios pacientes, siempre y cuando la familia evidentemente acepte la donación. Eso es una cirugía que es en el donante, ¿no? Se saca el hígado con parche de cava. Y en el receptor, mientras tanto, cuando este hígado es válido para trasplante, entonces comenzamos a ver diferentes tiempos, ¿no? La incisión, que puede ser la de RCDB, que puede ser la Macucci, que puede ser la subcostal bilateral. Va a haber una fase de hepatectomía en el receptor, porque tenemos que sacar todo el hígado cirrótico, ¿no? Y tiene dos formas, que es la clásica y la de preservación de cava. Y después de sacar el hígado, tenemos que implantar el hígado del donante. ¿Okay? Entonces hay una fase de hepatectomía y una fase de implante en el receptor. Y la hepatectomía clásica, como antes se hacía, prácticamente agarrabas con todo el cava. Como tiene una cava retrohepática, con todo el cava, con el hígado, obviamente también salía con sus vasos, ¿no? Vena porta, arteria y conducto. Y tenía, como obviamente no llega la suficientemente retorno venoso, tenía que entrar el paciente en bypass venovenoso. Pero después caen en el año 68 y dio algo más interesante, que es la hepatectomía piggyback. Y la hepatectomía piggyback va a consistir en liberar el hígado
de la cava, el segmento 1 va a tener varios vasitos que van hacia la cava. Y entonces lo que uno tiene que hacer es liberar cada uno de estos vasitos para liberarlo de la cava y dejar su cava. Y por lo tanto ese paciente en trasplante ya no entra a bomba venovenosa, que antes era un problema. Entonces lo que pasa, acá tenemos todo el hígado levantado, se han tenido que ligar todos los vasitos, acá tenemos las suprahepáticas. Y posteriormente se coloca un plan de Satinsky a nivel de las suprahepáticas. Después acá hay suprahepática derecha, media, izquierda, y entre cada tabique se corta para tener una sola boca y para poder anastomosar la cava del injerto. ¿Okay? Y comienza la cirugía con la anastomosis de ese muñón de suprahepáticas del receptor por la cava del injerto. Después se hace la anastomosis de la porta, del injerto y del receptor, la anastomosis de la arteria y finalmente la anastomosis de la vía biliar. El problema del trasplante hepático es la escasez de donantes. Nosotros tenemos una de las tasas más bajas en el mundo realmente de donación. Y el problema también es que si no hay mucho donante, entonces el paciente está más tiempo en lista de espera y por lo tanto la progresión de enfermedad existe y a veces el paciente progresa de enfermedad y ya no es invitado a trasplante. Son los problemas que hay en los diferentes grupos. Y cuando hablamos de trasplante, tenemos que acordarnos o conocer, porque seguramente esto no lo saben, sobre el MELT. El MELT es una escala logarítmica, ¿no? Uno pone MELT Calculator en el Google y solamente uno pone la creatinina, la bilirrubina y el INR y le va a salir un puntaje. Hoy por hoy también hay lo que es el MELT 3.0, que es con sodio, aumentas, le pones sodio y albúmina y es otro tipo, ¿no? Pero el MELT clásico va con bilirrubinas, creatinina y INR. Y este score lo que ve es de que la puntuación, para empezar, el MEL de menos de 15 no entra trasplante, el MEL de más de 15 sí entra trasplante. Cirrótico, usualmente la mayoría son cirróticos que pudieran tener o no hepatocarcinoma. Y lo que ve este score del MEL es la probabilidad de sobrevida en 3 meses. Es decir, cuanto el MEL es más alto, la mayor posibilidad de morir en los próximos 3 meses. Y por lo tanto, las listas de espera de trasplante hepático se ponen en orden de MEL. La puntuación más alta, que es el que probablemente se pueda morir más rápido, o sea que lo tienes que poner primero y ahí vas colocando de acuerdo a cómo vaya teniendo esa puntuación. Pero el problema en el trasplante, en el hepatocarcinoma, es de que a veces pudiera ser que el paciente tenga un MEL bajo, pero sin embargo tiene un hepatocarcinoma que puede progresar porque el hepatocarcinoma no está dentro de ese logaritmo. Entonces lo que se ha hecho en nuestro país y en el mundo es darle puntaje de priorización. Por ejemplo, en nuestro país, paciente cirrótico con hepatocarcinoma que cumpla los criterios de Milán, de inicio se les pone 20 puntos. Y cada 2 meses se va reevaluando el paciente y se le puede aumentar incluso 3 puntos. Para que de alguna manera pueda sopesar con aquel paciente que puede tener su cirrosis, seguramente algo descompensada, pero que no tiene hepatocarcinoma y no da ese chance de poder progresar. Bien, en relación al seguimiento, cuando hicimos o bien ablación, o bien cirugía, o bien trasplante, resección hepática, o bien trasplante hepático, tenemos que hacer un seguimiento de nuestros pacientes, que es cada 3 meses, los primeros 2 años, y después cada 6 meses, el tiempo que continúen con nosotros. Y el seguimiento se hace con alfa-feto y con tomografía trifásica. Si vemos en algún momento que el alfa-feto aumenta, tenemos que hacer más estudios para ver de repente si hay alguna recurrencia en algún otro sitio. Cuando el tratamiento es paliativo, es decir, TAS, quimioterapia, inmunoterapia, entonces en esos casos ya vamos a darle solamente, igual vamos a seguirlo con tomografía, alfa-feto casi no. Excepcionalmente, dependiendo de los protocolos de los hospitales, también podría ir con alfa-feto cada 2 meses para guiar más que todo si es que en algún momento el paciente se descompensa más que todo. Bien, dicho esto, volvemos a nuestro paciente, ¿no? Ese paciente de 37 años, natural y procedente de Apurímac, con antecedentes de madre con hepatitis B, un mes de dolor abdominal en hipocondrio derecho, tipo punzada, intermitente, y que acude al centro de allá de Apurímac y le encuentran en la ecografía, ¿no? Una masa de casi 16 centímetros en todo el hígado izquierdo y parte del hígado derecho, una alfa-fetoproteína que probablemente sea una de las más altas que haya podido ver. Bueno, hay más altas, pero realmente es más alta. Tengo un antígeno de superficie positivo, un anticore total positivo, una gamma glutamina 343 y una
una tomografía, una resonancia donde se ve evidentemente compromiso de todo el lado izquierdo, el lado derecho, segmentos 5 y 8. Aparentemente no se ven ganglios ni se ven metástasis. La pregunta es, ¿habrá alguna opción terapéutica o paliativa en este paciente? ¿Qué creen? Sí. Sí, ¿cuál? ¿Quién dijo sí? Tú que estás ahí. Puede ser esta, a veces puede ser que a nosotros nos consulten, no directamente el especialista, pero sí de repente te dicen, no, mira, mi hermano, no tiene tu mamá, dice mi primo, ya han encontrado eso, tú que eres el doctor. ¿Qué hacemos con este señor? ¿Qué hacemos con tu tío? ¿Tú qué le vas a decir? ¿Hay opción o no hay opción? No he estudiado todavía esto. Pero no he estudiado, no tiene, aparentemente no hay metástasis, no hay ganglios, aparentemente comprometidos, no hay así. ¿Qué hacemos? Empezamos. ¿Qué hacemos? Expandido. Hepatectomía izquierda. Puede ser una Hepatectomía izquierda. Izquierda. Hepatectomía izquierda. Expandida. Ya, pero antes de eso bien comentaron atrás, ¿no? Primero se tendría que hacer una volumetría. Porque, pregunto yo nomás, con la magnitud de tumor que tiene, pregunto, ¿cuánto de volumen le tendría que quedar? Menos de 20. No, es un rostrótico, es esto. 40. Pero tiene hepatitis B. uno, no sé, 30. Uno podría irse al 30, ¿no? Perfecto. Tendrá 30%. Menos. ¿Qué hacemos? Embolización. ¿Qué le vas a embolizar? La que derecha. Y ahí, ¿qué hacemos con lo que está en el derecho? No se espera. No se espera. dice el izquierdo para que el derecho crezca. Embolización Ya, bueno, izquierda. es el izquierdo. También tienes la sección anterior derecha del hígado. ¿Cómo haces para embolizar eso? Pero primero Usualmente espera. emboliza por derecho o por izquierdo. Ah, ¿Cómo haces para...? Porque es difícil que llegues hasta el anterior derecho, ¿no? Con semejante tumor todavía. La hepática media. No hay química. Ya, bueno. Bueno, el gastroenterólogo nos avisó y dijo, pongan una nota donde ya no se puede hacer nada por este paciente. Y ¿cómo se llama? Para que le dé su quimio, ya, ¿por qué le vamos a hacer al paciente? Pero no, el paciente realmente teníamos que hacer una volumetría y a pesar de que se ve tan aparatoso ese tumor, recordar que la volumetría hepática, dentro de las variables, es el hígado total, pero menos el volumen tumoral. ¿Por qué? Porque hígado tumoral es un hígado no funcionante. Y por lo tanto, sí pudiera ser que esto pudiera tener más del 30%. Ahora irnos al 30, no al 25, porque obviamente es un paciente con hepatitis B, entonces estamos hablando de un hígado que no es un hígado sano. Entonces sí, pues lo que se hizo fue una hepatectomía. Después de hacer la volumetría se vio que tenía justo el 30%. Se hizo una hepatectomía izquierda ampliada, solamente quedó la sección posterior derecha.
y en 2018, el siguiente año, a los 9 meses, en el seguimiento se encuentra este nódulo. Y capta contra. ¿Qué hacemos? Linfodenectomía. Empezamos. Radios. Recuperamos con gusto. Un tumor. Entramos nuevamente Mira. a sala con la posibilidad de que sea una recurrencia, pero no fue una recurrencia, fue solamente un granuloma. Lo sacamos el granuloma por biopsia y en este año, a comienzos de año, más o menos, hasta el semestre pasado, después de 7 años, el paciente está trabajando en Madrid. Se fue a Madrid. Hubo también que se fue a España hace un par de años atrás y libre de enfermedad está en seguimiento ahí en España. Y se le está dando un tratamiento para hepatitis B y el seguimiento se está continuando. Entonces es importante, este es un artículo que se publicó acá en la revista, este es un libro que hemos hecho con el grupo de revariante de hígado. Y bien, lo importante en todo esto es no bajar el dedo al paciente, no tampoco ser muy soñadores, pero sí tratar en lo posible de ver qué otras opciones hay, tratar de ver cuál podría ser el seguimiento, ¿no? La volumetría, por ejemplo, ¿no? Antes de operarlo, evidentemente, y ver exactamente qué volumen pudiéramos dejar, sobre todo en hígados no cirróticos, ¿no? Ya se complica un poco cuando son hígados cirróticos, porque en un hígado cirrótico con esa enfermedad ya no podríamos hacer nosotros nada. Bien, preguntas hasta ahí, chicos. Vamos a hablar un poco rápido de lo que siguen los otros tumores. El colangiocarcinoma, hay colangiocarcinoma tanto el intrahepático como el extrahepático. Y el colangiocarcinoma es básicamente el cáncer de los ductos biliares. Y hay ductos biliares tanto intrahepáticos como fuera. Lo que más se escucha son los colangiocarcinomas de fuera, ¿no? El clásico, el espeliar o los colangiocarcinomas distales, que a veces se pueden confundir con otros tumores periangulares. Tenemos acá este colangiocarcinoma. Hay diferentes tipos, lo que son tipo masa, lo que son infiltrantes, lo que van creciendo. Estos son los más malos, los periductales infiltrantes, porque van infiltrando la pared sin estenozarlo. Entonces van avanzando sin hacer síntomas, y cuando haya síntomas ya a veces no se puede hacer. Y tenemos los intraductales de crecimiento intraductal, que estos sí van a dar ictericia más frecuente. Y estos colangiocarcinomas intrahepáticos van entre el 10 a 20%, usualmente son formadores de masa. 10% de los tumores hepáticos primitivos se dan más en la sexta década de vida, más frecuente en los hombres. Realmente también, como todos, son letales porque se diagnostican de una manera avanzada. Cuando ya da síntomas, el paciente ya tiene dolor o pérdida de peso, pero cuando ya está más avanzada la enfermedad. Es similar al colangiocarcinoma extrahepático, pero su tasa de duplicación es mucho más corta y causa más dolor que ictericia por la compresión extrínseca. El 30 hasta el 70, hasta el 80% son asintomáticos, y de ahí el por qué se diagnostica a veces tardíamente. Dentro de los factores de riesgo está el quiste de colédoco, por eso que los quistes de colédoco que se diagnostican tienen que operarse desde el inicio, hacer una resección de todo el hígado. A veces, si es que este quiste de colédoco invade alguna parte del hígado, hay que hacer con resección hepática. Los parásitos, más que todo los parásitos del Asia, como el Conosis sinensis, por ejemplo, está asociado a un factor de riesgo. Pacientes con hepatitis C, hepatitis B, cirrosis también están involucrados como parte del factor de riesgo, y pacientes obviamente con el alcohol también es un factor de riesgo. Tengan cuidado, chicos, no tomen mucho. Bien, el diagnóstico igualmente lo vamos a hacer con una tomografía trifásica o una colangioresonancia trifásica. ¿Por qué es importante una colangioresonancia? Porque nos va a permitir ver no solamente el parénquima, sino también los ductos biliares. El CA19-9, que si bien es cierto no es diagnóstico, pero nos pudiera ayudar en el seguimiento, nos pudiera ayudar. ¿Okay? No tiene un patrón tan característico como en el caso del hepatocarcinoma, pero en un 50-60% pudieran estar asociados que en la fase arterial prácticamente no capta contraste, en la fase venosa tampoco, y en la fase de equilibrio comienza a captar. No es patognomónico, sin embargo, un 50 o 60% de colangiocarcinomas intrahepáticos, más o menos pudiera ser la manera como se distribuye el contraste de acuerdo a la fase de la tomografía y o resonancia. ¿Cuál es el tratamiento? Igual, resección hepática anatómica, no son anatómicas, son resecciones hepáticas anatómicas, pero se agrega la linfadenectomía regional. ¿Por qué? Porque los colangiocarcinomas intrahepáticos tienden a diseminarse también a nivel linfático. Entonces, en este caso, a diferencia, por ejemplo, del hepatocarcinoma, que la cirugía es resección hepática, no va para la linfadenectomía porque su diseminación es por vía arterial mayormente. En el caso de los colangiocarcinomas intrahepáticos va con resección hepática anatómica y linfadenectomía regional, es decir, todos los ganglios que están a nivel del ligamento hepatoduodenal.
La sobrevida es baja, a 5 años estamos hablando de 20 a 43%, no más. Lo ideal es iniciar la cirugía con laparoscopía de estadiaje, ecografía intraoperatoria, y si no hay nódulos, no hay implantes, se puede proceder a la resección hepática anatómica. Importante ver obviamente si no hay ganglios, el ecógrafo nos va a ayudar para ver si no hay otros nódulos en el hígado. Cuando hay metástasis en ganglios linfáticos más allá del hepatodenal, es considerado una enfermedad metastásica a distancia. Si encontramos el colangiocarcinoma, por ejemplo, en el lóbulo derecho, y encontramos otro nódulo en el lado izquierdo, ese nódulo, a pesar de estar en el hígado como es otro, es considerado metástasis y ya no es tributario de cirugía. ¿Okay? Solamente ya sería para netamente quimioterapia, tomar alguna biopsia de repente. Acá, eso es lo que hablamos de enfermedad. Cuando la enfermedad hepática es multifocal, entonces es metástasis y es una contraindicación para la resección. Bien, en cuanto al tratamiento quirúrgico, la resección hepática tiene que ser con márgenes negativos, es decir, de llegar a un R0. Los mejores predictores de sobrevida es cuando obviamente se extrae la pieza quirúrgica, ¿no? Se me ocurre, ¿no? De repente es un colangiocarcinoma que invade de repente el hígado derecho, entonces yo hago una hepatectomía derecha, hago la linfadenectomía y va a anatomía patológica. El doctor Palomino está ahí, comienza a mirar el piso operatorio, después se puede cantar el show de talentos. Pero antes de cantar el show de talentos nos describe el informe, ¿no? ¿Y cuáles son los mejores predictores de sobrevida, ¿no? Cuando los ganglios no están comprometidos, o sea, un N0. Cuando el tumor es negativo, es más de 1 centímetro, ¿no? Se ve margen negativo, no hay enfermedad, no quedó enfermedad. Lesiones únicas, es mejor, y la falta de invasión vascular microscópica, ¿no? Eso va a dar una mayor sobrevida y por lo tanto cuando hablamos de que la sobrevida va entre 20 a 43%, significa de que los que viven 43% a 5 años probablemente son los que tengan estos mejores marcadores, digamos, en la pieza operatoria, y los que no lo tienen irán más hacia la sobrevida del 20% a 5 años. Entonces, la manera como hay que ir viendo en el seguimiento, la mayoría de tumores generalmente se tienen que ir siguiendo cada 3 a 6 meses por 2 años y después cada 6 a 12 meses hasta los 5 años o hasta que sobrevive el paciente. Y por último tenemos lo que son las metástasis hepáticas y aumentamos las colorectales porque son las más frecuentes en el tubo digestivo. Y es la tercera causa de cáncer del colon. El cáncer de colon es la tercera causa en hombres y la segunda en mujeres, y el hígado es el lugar más frecuente de metástasis en un 50-60%. Un tercio de estos tumores son sincrónicas y 2 tercios son metacrónicos. ¿Qué es sincrónico? Al mismo tiempo, claro. Yo diagnostico el cáncer de colon y en el mismo momento diagnostico la metástasis hepática. Por ejemplo, ustedes van al hospital, ¿no? Donde están haciendo sus prácticas, y encuentran un paciente que está obstruido, por ejemplo. Obstrucción intestinal, ven la tomografía y ven un tumor en el colon sincrónico. Pero en esa misma tomografía ven nódulos en el hígado, sincrónico. Cáncer de colon con metástasis hepática de diagnóstico sincrónico. ¿Cuándo es metacrónico? Este mismo paciente en el hígado no había nada, y tumor en el colon sigmoide, lo llevo a sala de operación, le hago la resección, la sigmoidectomía, me animo incluso a hacer la anastomosis colorectal. ¿Okay? El paciente sigue el seguimiento, le da su quimioterapia dependiendo de lo que salga en la anatomía patológica, y después de 1 año o 2 años en su seguimiento encuentro metástasis hepática. Metástasis hepática metacrónica. ¿Okay? En eso se diferencia. Pues bien, normalmente con los criterios propios de metástasis probablemente en los últimos 30 años, la metástasis hepática en la gran mayoría solamente eran resecables un 10 a 20% y no resecables en un 80 a 90%. Entonces, este porcentaje de 10 a 20 iba a cirugía y los otros iban a quimioterapia. Pero ¿qué pasaba? Que cuando iban a cirugía, la sobrevida iba de 35 a casi 60% de sobrevida a 5 años. Pero cuando iban a quimioterapia, menos del 8% sobrevivía. Entonces estamos hablando con los criterios que se tenían probablemente en los últimos 30, hace unos 30 años. Y el objetivo de los últimos 30 años ha sido incrementar la resecabilidad para dar mayor sobrevida a los pacientes que pudieran en un inicio no tener criterios de no resecabilidad. Y en el año 2001, por ejemplo, teníamos los criterios de RIS del año 97, donde solamente podían ser tributarios de resecciones hepáticas las metástasis cuando la detección era metacrónica, o sea, si era sincrónica no había opción para ese paciente, cuando solamente estaba en un solo lóbulo, cuando eran menos de 3 metástasis, cuando eran menos de 5 centímetros esas metástasis, cuando podíamos dejar, según la tomografía, más de 1 centímetro de margen libre del tumor,
cuando el CEA era menor de 100 y cuando no había enfermedad estrepal. Pero ¿qué pasa? Que menos del 10% de pacientes cumplían con estos criterios y evidentemente son los únicos que iban a cirugía y prácticamente el 90% no podía ir a cirugía y los pacientes se morían. Pero ¿qué pasó después en los siguientes años? Obviamente gracias a los temas de investigación, tanto en la mejora de las técnicas quirúrgicas como en la mejora de la quimioterapia y la inmunoterapia, es que mejoró esta definición de resecabilidad. Y René Adam es un cirujano que trabaja en el Paul Brousse en París. Para los que quieren ser oncólogos, por si acaso, en París hay, y en la dirección de este profesor René Adam, tienen una página que se llama el LiverMed Survey. El LiverMed Survey es digamos, el centro de investigación multicéntrica más grande en metástasis hepática, sobre todo de carcinoma colorectal, y recolecta información de diferentes centros para poder ir mejorando las técnicas y la quimioterapia en este sentido. Entonces, ¿qué se vio en el 2009? Que las cosas cambiaron, ¿no? O sea, del 2001, estaba sentada en mi congreso en el 2001 estaba siendo internado. Y entonces comparado, y comparado después, 8 años después, las cosas cambiaron. ¿Y qué se vio? Que se podían resecar todas las metástasis hepáticas, dejando por lo menos un 20% de volumen funcional hepático en un hígado sano. Si es un hígado con quimioterapia, decíamos que es más del 30%, ¿no es cierto? Y si había metástasis extrahepáticas, deben ser resecables. Es decir, si el paciente tiene metástasis hepática, pero además también tiene metástasis de pulmón, si la metástasis de pulmón en una reunión multidisciplinaria con cirujano de tórax, con quimioterapia, es factible de ser resecado también en la metástasis pulmonar, entonces no contraindicaría la cirugía de la metástasis hepática. Entonces, no era como antes, que ya había metástasis en otro sitio, ya no había forma, sino acá había una mayor opción. Lo que se vio en los últimos años, que justamente lo importante no era el tamaño del tumor que sacabas, sino cuánto dejabas para ver la funcionalidad hepática. Y bueno, la otra pregunta es, ¿la edad es un límite? Pregunto, ¿la edad es un límite? Si el paciente tiene 80 años, tiene metástasis hepática, ¿lo puedo operar? No. 70 años, 60. Tiene un doctor acá que tiene más de 70. No, la edad no es un límite. Los límites son las comorbilidades que tenga el paciente. Lo que sí se ve, evidentemente, siempre va a haber, por ejemplo, en este estudio de LiverMed Survey, donde esto creo que es del año, hace unos 5 años, creo que es esto, 6, había ya recolectado algo de 12.000 pacientes, más de 12.000 pacientes, y que tuvieran la comparación en menos de 70 años y más de 70 años. Y lo que se vio es que en menos de 70 años la sobrevida a 5 años era del 42% y en lo de más de 70 años era del 36%. Que si bien es cierto, había diferencias significativas, pero tener más del 36% a 5 años definitivamente es más que ese 8% de sobrevida que le diéramos si no lo lográramos. Y por lo tanto, realmente hoy por hoy le damos su límite, sino las comorbilidades. Después, ¿qué se vio? Las metástasis irresecables. Antes había estas metástasis grandes, no se hacía nada. ¿Qué se vio en los últimos años? Quimioterapia de conversión. Entonces se le da quimioterapia a estos pacientes, previo estudio de inmunogenes, y que se vio después de unos 3, 6 meses, 7 meses, las metástasis cómo se reducen y la posibilidad de hacer resecciones hepáticas. Ahora, en metástasis hepáticas tú puedes hacer resecciones anatómicas o no anatómicas, dependiendo obviamente de lo que se pueda hacer de acuerdo a la junta multidisciplinaria. Las otras cosas que las técnicas específicas en la parte quirúrgica es lo que ya ustedes conocen, ¿no? Que es la embolización portal, ¿no? Si de repente tenemos poco volumen, hacemos embolización portal. Podemos hacer hepatectomía en 2 tiempos. ¿A qué me refiero? Cuando este paciente tiene tumores tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces se evalúa, ¿dónde tiene menos? En el lado izquierdo. Entonces hago metatarasectomías del izquierdo, 1, 2, metatarasectomías, 3. Ligo la porta derecha y espero 4 semanas para que este hígado crezca y después pueda hacer una hepatectomía derecha en un segundo tiempo. También, además de las resecciones, podemos hacer radiofrecuencias. De repente en tumores que están muy profundos, como acá, los menos profundos son pequeños, podemos ayudarnos también de la radiofrecuencia, limpiando la parte de cirugía con resecciones no anatómicas y hacerlo también en 2 tiempos las cirugías. Hay otra cosa nueva también, en el año 2012 se creó lo que es el ALPS. El ALPS lo publicó por primera vez el grupo alemán y consistía en lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaba? Tenía un montón de metástasis, ya se muere el paciente. Entonces, ¿qué hacían ellos? También limpiaban el lado del hígado que tenía menos metástasis, pero obviamente era insuficiencia el parénquima. Entonces, además de ligar lo que viene a ser la porta derecha, ¿no?
que vendría a ser como una embolización, pero en cirugía ligable. Además de eso, se hacía una transección hepática justo al costado del falciforme, porque lo único que tendría que estar sano es esto. Sacamos las 2 metástasis y en teoría esto es lo único sano, pero insuficiente para que viva. Entonces hago una transección hepática donde comienzo a ligar todos los vasitos, los conductos, todos, los más pequeñitos, pero los más grandes todavía sigue su misma vascularización. Igualmente, lo que se vio acá es de que la regeneración hepática era mucho más rápida y en 8 días ya tenías el volumen deseado. Que para una embolización sola, sin hacer este alto con la transección hepática, necesitábamos más de 4 semanas. Entonces hacías lo irresecable, se hacía resecable. Hay otros paradigmas donde, por ejemplo, acá este grupo, ya después en los siguientes años se hacían los mini-altos, donde por ejemplo acá, miren alucinante. Este es el segmento 2, es lo único bueno que tiene. Lo que hacen es hacer la transección hepática acá, ligar la porta a derecha, y cuando ellos tienen quirófanos inteligentes embolizan la vena que se va al segmento 4, y entonces después de unos 2 semanas encontramos un hígado suficiente y comenzamos a hacer la resección de todo. Y suficiente con un solo segmento, mientras que tengas el volumen adecuado en el paciente. Bien alucinante. Casos excepcionales, evidentemente, no siempre va a haber esto, son casos excepcionales que se tienen que tomar en cuenta con una junta obviamente multidisciplinaria en el hospital donde uno esté. Y bueno, para lo que uno más o menos, esta gráfica es importante porque muchas veces hay colegas, hasta ahora, en los últimos años también han habido, pero incluso todavía siguen habiendo algunos, que piensan que cuando ya ven metástasis hepáticas de carcinoma colorectal, diferente al adenocarcinoma de páncreas, que si ya ves metástasis ya no tiene opción. Pero los adenocarcinomas de carcinoma colorectal son más benevolentes dentro de lo malo que son, y a pesar de haber metástasis podemos hacer resección. Entonces, dependiendo la biología tumoral del tumor, nosotros podemos hacer un tratamiento quirúrgico cuando hay metástasis. No va a ser en todos los tipos tumorales, evidentemente. Entonces, pero antes veía el paciente de cáncer de colon, yo operado metacrónico, sincrónico, con metástasis hepática, que a veces le bajaban el dedo al paciente. Ya no se opera, no se opera, ya que vaya a terapia y todo eso. Pero ¿qué fue lo que vio el grupo del profesor Morris y de Boston? Es lo siguiente. Ustedes pueden ver acá, ven el estadio 3, del cáncer de colon, que está acá en azul pitudo. Y el estadio 3 de cáncer de colon, yo sé que todavía no llevo cáncer de colon, pero el estadio 3 de cáncer de colon es, puede ser un T2, T3, puede ser cualquier T, pero N0. Un T3, pero N0, es decir, no tiene ganglios. ¿Okay? No tiene ganglios y no tiene metástasis. ¿Okay? Y lo que uno hace obviamente es la resección del colon y no más. Evidentemente no tienes por qué hacer ninguna resección de metástasis porque no la tiene. En rosado es cuando el paciente ya está en un estadio clínico 4, es decir, tiene la metástasis hepática, pero no la resecas. Y si no la resecas, como bien comentamos, por más que le des quimio, lo que puede ser, tienes un 8% de sobrevida a 5 años. Diferente al estadio clínico 3 del colon, donde no hay metástasis, donde no hay ganglios, y tenemos una sobrevida de más o menos unos 50% a 5 años. Pero cuando estamos en un estadio clínico 4 y hay resección hepática, lo celestito en clarito, vemos de que prácticamente se iguala al estadio 3. O sea, acá no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? O sea, vale decir que un estadio 3 de cáncer de colon o un estadio 4 con metástasis hepática que se puede hacer resección hepática, su sobrevida va a ser similar. Diferente a aquel que no le das la opción, no le das la opción de resección hepática, y obviamente su sobrevida va a ser nula o baja. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta ello, porque no hay que bajarle el dedo a todos los pacientes, sino hay que estudiar y ver exactamente a qué paciente tenemos. Tener en cuenta en la selección de pacientes el estado físico del paciente, las características del tumor primario y las metástasis, los principios técnicos, las características oncológicas del paciente, cuándo operar, cuando vemos de que es posible llegar a un R0, que haya con la quimioterapia de repente que se dé, de repente logre controlar el tumor. Cuando tengamos un margen de resección de más de 1 milímetro, suficiente con 1 milímetro, no necesitamos 1 centímetro como antes. Que hay un suficiente remanente hepático dependiendo del hígado a lo que nos estamos enfrentando. Usualmente vamos a enfrentarnos nosotros a hígado con quimioterapia, por lo tanto tenemos que dejar más del 30%. Y tenemos que seleccionar la técnica quirúrgica que sea la más adecuada de nuestros pacientes. ¿Okay? Lo bueno, como le digo acá en la metástasis hepática, de que podemos hacer cirugías ahorradoras de parénquima. Y si es factible y son superficiales las metástasis, pudieran ser resecciones no anatómicas.
por su biología tumoral, igualmente a veces no necesitamos hacer una resección amplia siguiendo el PRIFAM, salvo que tuviéramos varias metástasis en todo el lóbulo derecho, ahí sí nos obligaría a hacer evidentemente una hepatectomía derecha. Igualmente antes se decía, si ya tiene trombosis de cada no se puede hacer nada, pero hoy por hoy, gracias a las técnicas de trasplante, podemos hacer de que el paciente entre en coma y hacer una cirugía de una hepatectomía in situ, y podemos lograr sacar esta parte del hígado, abrir la cava poniéndole los clavos, poniendo circulación de bomba, sacando el trombo y dejando obviamente la parte del hígado sano, poniendo injertos a la vena cava. Entonces es un tema muy de especialista, pero se pueden hacer cosas excepcionalmente. El manejo y el tratamiento de cualquier patología, incluyendo la que estamos viendo hoy, evidentemente necesitamos un equipo multidisciplinario, pero lo que sí vimos en los últimos 30 años probablemente, de que lo que antes era un 10 o 20% resecable, lo transformamos gracias a la investigación, evidentemente, el 50-60% hoy son resecables, obviamente teniendo en cuenta quimioterapia de conversión, teniendo en cuenta técnicas quirúrgicas, teniendo en cuenta embolizaciones de porta, en fin. Y por último, lo que es el cistoadenocarcinoma, que es importante que lo sepan porque a veces puede dar dolor, fiebre, ictericia cuando está comprimiendo algo, la mayoría va a ser asintomático, pero ¿por qué es importante que ustedes lo sepan? Porque el cistoadenocarcinoma es el único tumor quístico maligno en el hígado. Cuando uno piensa que hay una tumoración quística en el hígado, uno piensa que es un quiste simple. Lo más frecuente acá es ver un quiste hidratídico, que se puede confundir con un cistoadenocarcinoma. Y la otra opción es un cistoadenoma también. Que los cistoadenomas hay que sacarlos con hepatectomías, pero todavía no son malignos por la posibilidad de que se puedan malignizar. Entonces, como ven acá, pareciera pues de que acá hay un tabique, que de repente eso lo pueden confundir con el signo del camalote, en fin, ¿no? Entonces, tener en cuenta que cuando ven una tumoración quística en el hígado, hay que hablar siempre con el radiólogo y tomar en cuenta algunas cosas. El cistoadenocarcinoma va a tener muchas veces tabicaciones, va a tener calcificaciones, tanto en los tabiques y puede tener incluso en la pared. Y va a tener en algunas zonas a veces paredes irregulares. No es una pared exacta, no es una pared totalmente... Acá sí se ve más o menos limitada, acá no se ve así. Ustedes pueden ver acá se ve un poco irregular. Y además de ello se va a ver alguna de las paredes un poco engrosadas que corresponde justamente a eso. Entonces hay que tener en cuenta en nuestros medios, ¿por qué? Porque un quiste hidratídico se pudiera confundir con un cistoadenocarcinoma y de hecho a veces lo han confundido. Y en un quiste hidratídico, ya lo veremos el siguiente lunes, lo que se hace muchas veces es una quistectomía parcial. Se saca una parte del quiste y se drena. Si nosotros hiciéramos eso en este paciente, a veces no se ve esa tumoración cuando lo abren, pareciera como un quiste, como un líquido medio marrón, nada más. Entonces lo destechas y lo que haces es diseminar el cistoadenocarcinoma a nivel peritoneal. Entonces hay que tomarlo en cuenta mucho esto, y también en los últimos años se ha tomado en cuenta, porque antes todo lo pensaban que era quiste hidratídico, no es así, ¿no? Para saber que en estos casos sí tenemos que hacer una resección hepática anatómica. Si está de repente en el segmento 2 y 3, una seccionectomía lateral izquierda, si está en el hígado derecho, una hepatectomía derecha, ¿no? Siempre tiene que ser anatómica, no podemos hacer una resección parcial en estos pacientes. Bien chicos, preguntas, dudas, comentarios. Antes de pasar la lista, preguntas, dudas, comentarios. Claro que no queda claro. Doctora, ¿por qué en el colangiocarcinoma no se puede hacer una resección anatómica de la mitad? ¿Cómo? ¿Por qué en el colangiocarcinoma A ver, chicos. ¿Por qué en el colangiocarcinoma no se puede hacer una resección anatómica de la mitad? Porque la biología tumoral del colangiocarcinoma hace de que, por su mismo hecho digamos, de su tipo de biología, si ya tienes un nódulo en otro sitio, significa un satélite metastásico. Ya no corresponde a solamente hacer también una resección de ellos. Tú lo puedes resecar, pero la sobrevivencia es exactamente la misma. O sea, lo que pasa es que cada tumor es diferente. El hepatocarcinoma, así como el colangiocarcinoma, tenemos que hacer una resección anatómica. Y en al igual el hepatocarcinoma, al igual que el colangiocarcinoma, si vemos otra lesión más, probablemente no hagamos mucho, y eso se considera como metástasis. ¿Okay? Sin embargo, en las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal, su biología tumoral es más benévola. Y sí nos hace, sí es factible poder hacer incluso resecciones no anatómicas acompañadas de anatómicas. Eso va a depender mucho de la biología tumoral. Como comentamos en su momento, si es un adenocarcinoma de cabeza de páncreas con metástasis hepática, ya no es tributario de cirugía.
¿Por qué? Porque es otro tipo de biología tumoral, de ese tipo de tumor en general. Y dependiendo si es un adenocarcinoma, porque si es un neuroendocrino de páncreas y hace una metástasis hepática del neuroendocrino, sí es posible hacer una resección. Entonces va a depender mucho del estirpe tumoral y la biología tumoral de la neoplasia en sí, para poder dar el mejor tratamiento. Bien chicos, si no hay preguntas.